El sol de la mañana se filtraba a través de los cristales emplomados de la elegante mansión, creando patrones dorados sobre el mármol pulido del vestíbulo. Alejandro Mendoza ajustó su corbata de seda italiana mientras observaba por la ventana los jardines perfectamente cuidados de su propiedad. A sus 45 años, había construido un imperio financiero que le había dado todo lo que el dinero podía comprar. Pero últimamente sentía un vacío que ninguna cifra en su cuenta bancaria podía llenar. Había estado fuera durante 3 semanas, cerrando el negocio más importante de su carrera en Europa. Las negociaciones habían sido agotadoras, pero exitosas. Sin embargo, mientras empacaba en su suite del hotel en París, solo podía pensar en una cosa: los ojos azules de su hija Sofía y la sonrisa que iluminaba toda la habitación cuando él llegaba a casa. Sofía tenía apenas 6 años, pero era la luz de su vida. Desde que perdió a su esposa Elena en un accidente automovilístico 3 años atrás, la niña se había convertido en su ancla, la razón por la cual se levantaba cada mañana y luchaba por mantener todo en orden. Sus cabellos dorados como los rayos del sol y su risa cristalina eran los únicos recuerdos vivos que le quedaban de Elena. 2 años después de quedar viudo, había conocido a Valeria Santamaría en una gala benéfica. Ella era una mujer de 38 años, elegante, sofisticada, con una belleza fría pero innegable. Valeria había aparecido en su vida como una ráfaga de aire fresco, ofreciéndole compañía en las largas noches solitarias y prometiendo ser la madre que Sofía necesitaba. Se casaron al cabo de 1 año en una ceremonia íntima pero lujosa. Al principio, todo parecía perfecto. Valeria se mostraba cariñosa con Sofía, la llevaba de compras, la ayudaba con sus tareas escolares y parecía genuinamente interesada en formar una familia. Alejandro se sintió aliviado de que su hija tuviera una figura materna nuevamente, especialmente cuando él tenía que viajar por negocios con tanta frecuencia. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Sofía se había vuelto más callada, más reservada. Cuando él intentaba hablar con ella sobre el colegio o sus amigas, la niña respondía con monosílabos y evitaba su mirada. Había atribuido este comportamiento a los cambios normales del crecimiento, pero una sensación incómoda había comenzado a crecer en su pecho. Durante su viaje a Europa, había llamado a casa todas las noches. Valeria siempre contestaba con su voz melodiosa, contándole sobre las actividades de Sofía, sus comidas, sus horarios de estudio. Todo sonaba normal, incluso perfecto. Pero cuando pedía hablar con su hija, Valeria siempre tenía una excusa. «¿Está durmiendo, Candu?» «No, está en el baño. Está terminando sus deberes». Las pocas veces que logró hablar con Sofía, la niña sonaba distante, como si estuviera leyendo un guión. Ahora, mientras su chofer conducía el Mercedes negro a través de las calles familiares de su exclusivo barrio, Alejandro sintió una mezcla de emoción y ansiedad. En sus manos llevaba una caja cuidadosamente envuelta que contenía un pequeño dinosaurio verde de peluche que había comprado en una tienda de juguetes parisina. Lo había visto en el escaparate y inmediatamente pensó en Sofía, quien había estado fascinada con los dinosaurios desde que visitaron el Museo de Historia Natural juntos el año anterior. El automóvil se detuvo frente a los imponentes portones de hierro forjado que protegían su propiedad. Alejandro le indicó al chofer que no era necesario que lo acompañara con el equipaje. Quería sorprender a su familia. Con el regalo en una mano y su maletín en la otra, se dirigió hacia la entrada principal, imaginando ya la expresión de alegría en el rostro de Sofía cuando viera el dinosaurio. Pero algo estaba fuera de lugar. Mientras se acercaba a la puerta principal, pudo escuchar voces desde el jardín lateral. Una de ellas era claramente la de Valeria,
pero había una tensión en su tono que no había escuchado antes. La otra voz, esa era Sofía, pero no era su risa habitual. Era un sonido que le heló la sangre. Su hija estaba llorando. Alejandro dejó caer el maletín y corrió hacia el sonido, rodeando la esquina de la casa hacia el jardín donde Elena solía cultivar sus rosas favoritas. La escena que se desplegó ante sus ojos lo dejó completamente paralizado. Sofía estaba sentada en un banco de jardín, sus pequeños hombros temblando mientras lágrimas corrían por sus mejillas sonrosadas. Sus hermosos cabellos dorados, que siempre llevaba largo como su madre, estaban siendo cortados sin piedad por Valeria, quien sostenía unas tijeras plateadas con mano firme. Mechones dorados caían al suelo como pétalos marchitos. «¡Estate quieta!», gritaba Valeria con una voz que Alejandro nunca había escuchado antes, fría y cruel. «Te dije que si no obedecías, esto pasaría. Ahora mira lo que has conseguido». Sofía sollozaba descontroladamente. «Por favor, madrastra, por favor, no más. Papá me va a regañar. Tu padre no está aquí para protegerte, niña mimada. Y cuando regrese, le voy a contar lo desobediente que has sido». Desde la acera, Alejandro notó que algunos vecinos observaban la escena con expresiones de horror y perplejidad. La señora García, una mujer mayor que vivía en la casa de al lado, tenía las manos cubriéndose la boca, claramente angustiada pero sin saber cómo intervenir. Don Roberto, que paseaba a su perro todas las mañanas, se había detenido completamente, en su rostro reflejando indignación pero también impotencia ante la situación. El tiempo pareció congelarse para Alejandro. El regalo que llevaba en las manos se sintió de repente como si pesara una tonelada. Su mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Esta no era la mujer cariñosa y elegante con la que se había casado. Esta no era la madrastra amorosa que había prometido cuidar de su hija como si fuera suya propia. Un grito ahogado escapó de su garganta, y tanto Valeria como Sofía se volvieron hacia él. Los ojos de su hija se iluminaron con una mezcla de alivio y terror. «¡Papá!», gritó, pero su voz se quebró cuando vio la expresión de shock absoluto en el rostro de su padre. Valeria se irguió lentamente, las tijeras aún en su mano, y por un momento que pareció eterno, nadie se movió. Luego, como si despertara de una pesadilla, comenzó a hablar con una voz que intentaba sonar normal, pero que temblaba ligeramente. «Alejandro, querido, no esperábamos que regresaras tan temprano. Alejandro, querido, no esperábamos que regresaras tan temprano». La voz de Valeria intentaba sonar casual, pero había una tensión palpable en cada sílaba. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba las tijeras sobre la mesa de jardín, como si fueran un arma que acabara de usar. Alejandro permaneció inmóvil por unos segundos que parecieron horas. Su mirada alternaba entre su esposa y su hija, procesando la escena que jamás había imaginado posible. Sofía seguía sentada en el banco, sus pequeños hombros sacudiéndose con cada sollozo, sus cabellos dorados ahora desiguales y maltratados, algunos mechones colgando de manera irregular, mientras otros habían sido cortados casi hasta la raíz. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz salió más grave de lo normal, cargada de una autoridad que raramente usaba en casa. Valeria se acomodó el cabello con un gesto nervioso y forzó una sonrisa. «Oh, bueno, Sofía ha estado muy rebelde últimamente. No quería arreglarse para ir al colegio, siempre enredándose el cabello, negándose a peinarse. Pensé que un corte más práctico la ayudaría a ser más independiente». «Eso no es verdad», gritó Sofía, levantándose del banco de un salto. Sus ojos azules brillaban con lágrimas de indignación. «Yo no hice nada malo, papá». Ella estaba enojada porque... «Sofía, cállate». La voz de Valeria cortó el aire como un látigo, y la niña se encogió inmediatamente, volviendo a sentarse con la cabeza gacha. Esa reacción
la forma en que su hija se había acobardado ante la voz de Valeria. Golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. En todos los años que habían vivido juntos, nunca había visto a Sofía reaccionar así. Su hija siempre había sido una niña alegre y expresiva. Nunca había demostrado miedo de hablar o expresar sus opiniones. Sofía tiene derecho a explicar lo que pasó. Alejandro se acercó lentamente hacia su hija, notando por primera vez otros detalles que lo alarmaron. La ropa de la niña estaba arrugada y manchada, como si hubiera estado luchando. Tenía una pequeña marca roja en el brazo, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. Valeria se interpuso rápidamente entre padre e hija. Alejandro, creo que estás exagerando. Los niños a veces mienten o exageran las situaciones para conseguir lo que quieren. Sofía sabe muy bien que ha estado comportándose mal, ¿verdad, cariño? La niña levantó la mirada hacia su padre, y Alejandro pudo ver algo que nunca había notado antes. Miedo. Miedo puro y real en los ojos de su pequeña hija. Sofía, dijo suavemente, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. Cuéntame qué pasó, hija. No tengas miedo. La niña miró nerviosamente hacia Valeria, quien la observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo solo quería encontrar mi osito. ¿Tu osito? Alejandro frunció el ceño. Sabía perfectamente de qué osito hablaba Sofía. Era un peluche café claro que Elena había comprado para la niña cuando era apenas un bebé. Sofía dormía con él todas las noches desde que podía recordar. Sí, papá, mi osito Teddy. No lo puedo encontrar desde hace muchos días, y cuando le pregunté a madrastra dónde estaba, ella se enojó mucho y dijo que los niños grandes no necesitan juguetes de bebé. Valeria se aclaró la garganta. Alejandro, realmente creo que estamos haciendo una montaña de un grano de arena. Sofía está creciendo, necesita aprender a ser independiente. Ese osito viejo estaba lleno de gérmenes y... ¿dónde está el osito de Sofía? La pregunta salió con más fuerza de la que Alejandro había pretendido. Lo doné. La respuesta de Valeria fue rápida y cortante, junto con otras cosas que ya no necesitaba. Estaba limpiando su habitación y... Tú no tenías derecho a donar nada que le perteneciera a mi hija sin preguntarme. Alejandro se incorporó lentamente, su altura imponente proyectando una sombra sobre Valeria. Por primera vez desde que había llegado, vio una grieta en la compostura de su esposa. Sus ojos se endurecieron y su boca se tensó en una línea fina. Soy su madre ahora, Alejandro. Tengo derecho a tomar decisiones sobre lo que es mejor para ella. Tú no eres mi mamá, gritó Sofía de repente, poniéndose de pie. Mi mamá está en el cielo. Tú solo eres mala conmigo cuando papá no está. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los pájaros en los árboles parecieron dejar de cantar. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Todas las pequeñas señales que había estado ignorando, todas las excusas que había encontrado para los cambios de comportamiento de su hija, de repente cobraron un significado completamente diferente. ¿Qué quiere decir con eso, Sofía?, preguntó con voz temblorosa. Antes de que la niña pudiera responder, la señora García se acercó desde la acera. La mujer mayor había estado observando la escena con creciente preocupación y finalmente había decidido intervenir. «Disculpe, señor Mendoza», dijo con voz vacilante. «No quiero meterme en asuntos familiares, pero he escuchado cosas, gritos, llantos, especialmente en las noches cuando usted no está en casa». Valeria se volvió hacia la vecina con una sonrisa helada. «Señora García, le agradecería que no se metiera en asuntos que no le conciernen. Los niños a veces hacen berrinches, es completamente normal». «No eran berrinches», replicó la señora García con más firmeza. «Eran gritos de terror. Y no solo una vez.
Varias veces he pensado en llamar a las autoridades, pero no quería causar problemas sin estar segura. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Gritos de terror? La mujer mayor asintió gravemente. La semana pasada, cuando usted estaba de viaje, escuché a la niña llorar durante horas. Eran las 2 de la madrugada. No era un llanto normal, señor Mendoza. Era el llanto de alguien que está asustado. «Eso es ridículo», exclamó Valeria, pero su voz había subido una octava. «Los niños tienen pesadillas, es completamente normal». Don Roberto, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó también. «Yo también he notado cosas extrañas, Alejandro. El otro día vi a la niña en el jardín trasero, cavando en la tierra con sus manos, como si estuviera buscando algo. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que estaba buscando los recuerdos de su mamá que habían desaparecido». «¡Basta ya!», gritó Valeria, perdiendo finalmente la compostura. «No voy a permitir que unos vecinos entrometidos vengan a mi casa a acusarme de cosas que no he hecho». «No es tu casa», dijo Alejandro en voz baja, pero con una autoridad que hizo que todos se volvieran hacia él. «Esta es la casa que construí con Elena. Esta es la casa de mi hija». Sofía corrió hacia su padre y se abrazó a sus piernas, enterrando su rostro en el pantalón de su traje. Alejandro pudo sentir las pequeñas lágrimas empapando la tela mientras la niña se aferraba a él como si fuera su único salvavidas en medio de una tormenta. «Por favor, papá», susurró la niña contra su pierna. «No te vayas otra vez. Cuando no estás, ella... ¿Ella qué? ¿Mi amor?» Alejandro acarició suavemente los cabellos maltratados de su hija. Sofía levantó la mirada, sus ojos azules llenos de una tristeza que no debería existir en el rostro de una niña de 6 años. «Ella dice que si le cuento algo malo a ti, va a hacer que te pongas muy triste y que no vas a quererme más». Las palabras golpearon a Alejandro como balas. Se agachó y tomó el rostro de su hija entre sus manos. «Sofía, escúchame muy bien. No hay nada, absolutamente nada en este mundo, que pueda hacer que deje de quererte. Eres lo más importante de mi vida. ¿Entiendes?» La niña asintió, pero sus labios temblaron. Ella también escondió las fotos de mamá. Dijo que mamá ya no importaba, porque ahora ella era la nueva mamá de la casa. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Alejandro se incorporó lentamente y se volvió hacia Valeria, quien había estado retrocediendo hacia la casa durante la conversación. La máscara de perfección que siempre había llevado había caído completamente, revelando una expresión de ira y cálculo frío. «Creo que necesitamos hablar», dijo Alejandro, su voz cargada de una determinación que no había sentido en años. Ahora, la tensión en el aire era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Alejandro acompañó a Sofía al interior de la casa, sus pasos resonando en el mármol del vestíbulo como tambores de guerra. Valeria lo siguió a distancia, su postura defensiva pero calculadora. Los vecinos se habían dispersado, pero sus miradas preocupadas permanecían grabadas en la mente de Alejandro. «Sofía, ve a tu habitación por un momento». «¿Sí?», le dijo suavemente a su hija, arrodillándose para quedar a su altura. «Papá necesita hablar con Valeria, pero después subiremos juntos y hablaremos de todo. ¿Te parece bien?» La niña asintió, pero se abrazó fuertemente al cuello de su padre. «¿Me prometes que no te vas a ir otra vez?» «Te lo prometo, mi amor. No me voy a ir a ningún lado». Alejandro besó la frente de su hija, sintiendo cómo su corazón se partía en 1000 pedazos al ver el miedo en sus ojos. Una vez que Sofía subió las escaleras, Alejandro se volvió hacia Valeria, quien se había servido una copa de vino blanco y la sostenía con manos que temblaban ligeramente. La elegancia que siempre había caracterizado sus movimientos había desaparecido, reemplazada por una rigidez defensiva. «Muy bien»,
comenzó Alejandro, manteniéndose de pie mientras ella se sentaba en el sofá de cuero italiano. Ahora quiero que me expliques exactamente qué ha estado pasando en esta casa durante mis viajes. Valeria tomó un sorbo de vino antes de responder. No sé a qué te refieres, Alejandro. Sofía es una niña, y como todas las niñas, a veces puede ser difícil, especialmente cuando no tiene a su padre presente para disciplinarla. Disciplinarla. La palabra salió de sus labios como si fuera veneno. Cortarle el cabello a la fuerza es tu idea de disciplina. Ella se negaba a peinarse. Su cabello estaba siempre enredado, parecía una niña salvaje. Intenté explicarle la importancia de verse presentable, pero no me escuchaba. Alejandro se pasó las manos por el cabello, tratando de mantener la calma. Valeria, ella tiene 6 años, 6 años. Su cabello se enreda porque es una niña que juega, que corre, que vive, no porque sea rebelde o salvaje. Tú no entiendes porque no estás aquí. La voz de Valeria se endureció. Yo soy quien tiene que lidiar con ella todos los días. Yo soy quien tiene que asegurarme de que se comporte como una señorita de su posición social. ¿Y qué hay del osito? ¿Qué hay de las fotos de Elena? Por primera vez, Valeria perdió un poco de su compostura. Sus mejillas se enrojecieron ligeramente. Alejandro, llevamos 2 años casados. ¿No crees que es hora de que esta familia siga adelante? Sofía necesita aceptar que Elena ya no está, que yo soy su madre ahora. Tú jamás serás su madre. Las palabras salieron con más fuerza de la que había pretendido. Elena es su madre, y siempre lo será, esté aquí o no. Valeria se puso de pie abruptamente, derramando un poco de vino en el sofá. Exactamente ese es el problema. En esta casa todos viven en el pasado. Esa niña no puede seguir aferrada a una mujer que ya no existe. Elena existió, existe en el corazón de mi hija y siempre existirá. Alejandro se acercó un paso. Y si no puedes aceptar eso, entonces tal vez fuiste tú quien se casó con la familia equivocada. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la puerta principal abriéndose. Carmen, el ama de llaves que había trabajado con la familia durante más de 10 años, entró cargando bolsas de la compra. Al ver la tensión en la habitación, se detuvo inmediatamente. «Disculpen, no sabía que estaban...» comenzó, pero Alejandro la interrumpió. «Carmen, ¿podrías venir aquí, por favor?» La mujer de mediana edad se acercó cautelosamente, sus ojos alternando entre Alejandro y Valeria. Carmen había sido más que una empleada. Había sido confidente de Elena y había ayudado a cuidar de Sofía desde que era un bebé. «Carmen», dijo Alejandro con suavidad, «necesito que seas honesta conmigo. ¿Has notado algún cambio en Sofía últimamente?» Carmen miró nerviosamente hacia Valeria, quien la observaba con una mirada de advertencia. La mujer se retorció las manos, claramente incómoda. «Señor Alejandro, yo no quisiera causar problemas». «No causarás problemas, Carmen. Solo necesito la verdad». La mujer respiró profundamente. La niña ha estado muy triste, señor, especialmente cuando usted viaja. A veces la encuentro llorando en su habitación o buscando cosas en lugares extraños. ¿Qué tipo de cosas?» Carmen miró nuevamente hacia Valeria antes de continuar. Las fotos de la señora Elena, su osito de peluche, algunas joyas que la señora Elena le había dado, cosas que han ido desapareciendo poco a poco. Valeria se levantó bruscamente. «Carmen, creo que has malinterpretado las situaciones. He estado reorganizando la casa, guardando cosas que ya no se necesitan». «Pero, señora Valeria», interrumpió Carmen, encontrando valor en su voz, «algunas de esas cosas no eran para guardar. Eran recuerdos importantes para la niña, y además...» se detuvo, como si estuviera debatiendo internamente si continuar.
Además que, Carmen, además, he escuchado gritos en las noches. No son berrinches normales, señor Alejandro. Y he visto moretones en los brazos de Sofía, pequeños, como de dedos que agarran fuerte. La copa de vino se resbaló de las manos de Valeria y se estrelló contra el suelo, manchando la alfombra persa con líquido rojo como sangre. Eso es una mentira. Sofía se lastima jugando, corriendo por la casa como una salvaje. Alejandro sintió que la habitación giraba a su alrededor. Carmen, ¿estás segura de lo que estás diciendo? La mujer asintió con lágrimas en los ojos. Señor, yo quería decírselo antes, pero la señora Valeria me amenazó con despedirme si hablaba con usted. Dijo que usted no me creería, que pensaría que estaba inventando cosas por celos. «Porque es verdad», gritó Valeria. «Esta mujer nunca me ha aceptado. Siempre ha estado celosa porque ocupé el lugar de su preciosa Elena. Carmen jamás ha mostrado celos hacia nadie», replicó Alejandro firmemente. «Ella cuidó de Elena cuando estaba enferma, lloró en su funeral y ha cuidado de Sofía como si fuera su propia nieta». Carmen se acercó un poco más. «Señor Alejandro, hay algo más que debe saber. La semana pasada, mientras usted estaba en Europa, encontré a Sofía cavando en el jardín trasero con sus manos. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que estaba buscando su tesoro enterrado». «¿Tesoro enterrado?» «Sí, señor. Al parecer, la señora Valeria le había dicho que las fotos de su mamá y sus juguetes especiales estaban enterrados en algún lugar del jardín. La niña había estado cavando durante días, buscándolos». Alejandro se volvió hacia Valeria, sus ojos ardiendo de furia. «¿Le dijiste a mi hija que los recuerdos de su madre estaban enterrados en el jardín?» Valeria levantó el mentón desafiante. Era una metáfora. Le estaba enseñando que el pasado debe quedarse en el pasado, que debe seguir adelante. Ella tiene 6 años, no entiende de metáforas. Pensó que literalmente habías enterrado las cosas de su madre. En ese momento, el sonido de pasos pequeños bajando las escaleras interrumpió la discusión. Sofía apareció en la entrada de la sala sosteniendo algo en sus manos. Era un cuaderno escolar, pero las páginas estaban arrugadas y manchadas de tierra. «Papá», dijo con voz temblorosa, «encontré esto. Estaba escondido debajo de mi cama. Creo que madrastra no sabía que lo tenía». Alejandro se acercó y tomó el cuaderno. Al abrirlo, su corazón se detuvo. Las páginas estaban llenas de dibujos infantiles, pero no eran dibujos normales de una niña de 6 años. Eran representaciones de una figura alta y oscura de pie junto a una figura pequeña que lloraba. En otro dibujo, la figura pequeña estaba sola en lo que parecía ser una habitación oscura. En otro más, había 2 figuras, una grande que gritaba y una pequeña que se escondía debajo de lo que parecía ser una cama. «Sofía», dijo con voz quebrada, «¿cuándo hiciste estos dibujos?» «Los hice en el colegio». «Tito, cuando la maestra nos pidió que dibujáramos nuestra familia», respondió la niña. «Pero no quería enseñárselos a madrastra porque sabía que se iba a enojar». Alejandro pasó las páginas, cada imagen más desgarradora que la anterior. En la última página había un dibujo de 3 figuras, un hombre alto, una mujer y una niña pequeña. Pero la mujer tenía una gran X encima, y la niña pequeña tenía lágrimas dibujadas cayendo de sus ojos como pequeñas gotas de lluvia. «¿Qué significa esta X, mi amor?» Sofía se acercó y señaló el dibujo. «Es madrastra cuando está enojada conmigo. Cuando pone esa cara fea y me grita, la X significa que está muy, muy enojada». Valeria se acercó rápidamente e intentó quitarle el cuaderno. «Esos son solo garabatos sin sentido. Los niños dibujan cosas que no significan nada». Pero Alejandro apartó el cuaderno fuera de su alcance. «Estos dibujos significan todo, Valeria. Son la verdad de mi hija. La verdad que no pudo decirme con palabras.
Carmen se había acercado también y miraba los dibujos por encima del hombro de Alejandro. Señor, la maestra de Sofía me comentó hace unas semanas que estaba preocupada por estos dibujos. Quería hablar con usted, pero la señora Valeria le dijo que era innecesario, que eran solo cosas de niños. La revelación golpeó a Alejandro como un tsunami. No solo Valeria había estado maltratando a su hija, sino que había estado encubriendo activamente las señales que otros habían intentado comunicarle. Había construido un muro de mentiras alrededor de la verdad, aislándolo de lo que realmente estaba sucediendo en su propia casa. Se acabó, dijo finalmente, su voz cargada de una determinación férrea. Esto se acabó ahora mismo. Se acabó. Las palabras de Alejandro resonaron en la habitación como un veredicto final. Esto se acabó ahora mismo. Valeria retrocedió un paso, su rostro pálido, pero sus ojos brillando con una furia apenas contenida. «No puedes estar hablando en serio. Todo esto es una exageración ridícula. Sofía es una niña dramática que inventa historias para conseguir atención». «¿Historias?». Alejandro alzó el cuaderno. «¿Estos dibujos son historias? ¿Los moretones que Carmen ha visto son historias? Los gritos que han escuchado los vecinos son historias». Sofía se abrazó más fuerte a la pierna de su padre, observando el intercambio con ojos asustados, pero aliviados de finalmente no estar sola con su verdad. Valeria se dirigió hacia el bar y se sirvió otra copa de vino, sus movimientos más bruscos de lo habitual. «Alejandro, estás permitiendo que una niña de 6 años manipule tu matrimonio. ¿Realmente vas a creerle a ella antes que a tu esposa?» «Sí», respondió sin dudar. «Le voy a creer a mi hija antes que a cualquier persona en este mundo». La declaración pareció romper algo dentro de Valeria. Su fachada de víctima incomprendida se desmoronó, reemplazada por una expresión de fría calculación. «Muy bien, si eso es lo que quieres, Alejandro, pero déjame decirte algo. Sin mí, vas a perder todo lo que has construido». «¿De qué estás hablando?». Valeria tomó un largo trago de vino antes de continuar, una sonrisa cruel curvando sus labios. «¿Realmente crees que me casé contigo por amor? ¿Un viudo obsesionado con su esposa fallecida y con una niña mimada?». Las palabras golpearon a Alejandro como bofetadas, pero se mantuvo firme. Carmen había dado un paso protector hacia Sofía, cubriendo sus oídos con suavidad. «Continúa», dijo Alejandro con voz peligrosamente calmada. «Me casé contigo por tu dinero, por tu posición, por las oportunidades que tu éxito podía ofrecerme». Valeria caminó hacia el escritorio de caoba donde Alejandro solía trabajar en casa. «Y déjame decirte que ha sido una inversión muy fructífera». Abrió uno de los cajones, aparentemente buscando algo. Alejandro frunció el ceño. Algo en el comportamiento de Valeria le parecía demasiado confiado para alguien que acababa de ser descubierta. «¿Qué estás haciendo?». «Estoy buscando esto», dijo Valeria, sacando una carpeta de manila del cajón. «Contratos, documentos, información que he estado recopilando durante estos 2 años». Alejandro se acercó, manteniendo a Sofía detrás de él. «¿Qué tipo de información?». Valeria sonrió con malicia. «Información sobre tus socios comerciales, sobre tus tratos financieros, sobre algunos aspectos cuestionables de tus inversiones internacionales». «No hay nada cuestionable en mis negocios». «Oh, pero ¿estás seguro?». Valeria abrió la carpeta y comenzó a esparcir documentos sobre el escritorio. «¿Qué hay de tus inversiones en las empresas de construcción de Bermúdez? ¿Sabías que algunas de esas construcciones han estado evadiendo impuestos locales?». Alejandro se acercó para ver los documentos, su corazón comenzando a latir más rápido. «Yo no tengo nada que ver con la gestión fiscal de las empresas en las que invierto». «Tal vez no,
pero tu nombre está en los documentos como inversionista principal. Y tengo copias de correos electrónicos donde discutes estrategias para minimizar pagos de impuestos. Minimizar impuestos legalmente es diferente a evadirlos. Pero ¿cómo se vería en los periódicos? Valeria sacó más documentos. ¿Cómo se vería en el tribunal? ¿Qué pasaría con tu reputación, con tu empresa, con tu fortuna, si toda esta información llegara a las autoridades fiscales? Alejandro sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. No porque hubiera hecho algo ilegal, sino porque se daba cuenta de que Valeria había estado recopilando información durante años, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma contra él. Has estado espiándome. He estado protegiéndome, corrigió Valeria. Sabía que algún día podrías intentar dejarme, especialmente si esa niña lograba ponerte en mi contra. Así que me aseguré de tener seguro. Carmen había estado escuchando desde su posición cerca de Sofía, pero finalmente habló. Señor Alejandro, hay algo más que debe saber. Valeria se volvió hacia el ama de llaves con ojos furiosos. Carmen, te sugiero que te quedes callada si quieres conservar tu trabajo. Ya no trabajo para usted. Señora Valeria, respondió Carmen con dignidad. Trabajo para esta familia y esta familia necesita saber la verdad. Alejandro miró a Carmen. ¿Qué verdad? La señora Valeria ha estado recibiendo visitas cuando usted viaja. Un hombre siempre viene por las noches, se queda hasta muy tarde. Hablan sobre negocios, sobre usted, sobre la empresa. Valeria palideció visiblemente. Carmen, estás inventando. No estoy inventando nada. He visto los papeles que él trae, he escuchado las conversaciones y he visto dinero cambiando de manos. ¿Qué hombre? Preguntó Alejandro, aunque algo en su interior ya temía la respuesta. Carmen miró nerviosamente a Valeria antes de continuar. Ricardo Maldonado. El nombre golpeó a Alejandro como un rayo. Ricardo Maldonado era su mayor competidor en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Un hombre que había estado tratando de arruinar su empresa durante años, compitiendo por los mismos contratos, saboteando sus negociaciones cuando era posible. Ricardo Maldonado ha estado viniendo a mi casa. Valeria ya no intentaba negar nada. Su máscara había caído completamente, revelando a la mujer fría y calculadora que había estado escondida todo este tiempo. Ricardo me ofrece mucho más de lo que tú jamás podrías darme. ¿Cómo qué? Seguridad. Un futuro sin el bagaje emocional de una niña traumatizada y los recuerdos de una mujer que nunca pude reemplazar. Valeria se acercó más. Él me ha prometido matrimonio, una vida nueva, lejos de todo esto. Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba. No solo había estado casado con una mujer que maltrataba a su hija, sino que esa misma mujer había estado traicionándolo profesional y personalmente. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Por cuánto tiempo has estado pasándole información a Maldonado? Valeria se encogió de hombros. Desde el principio. Él fue quien me sugirió que me acercara a ti en esa gala benéfica. Sabía que eras vulnerable después de perder a Elena, que necesitabas a alguien que cuidara de tu hija. La revelación final cayó sobre Alejandro como una avalancha. Todo había sido una mentira desde el principio. Su matrimonio, el aparente cariño hacia Sofía, incluso su interés inicial en él, todo había sido parte de un plan elaborado para destruirlo. Y Sofía, ¿por qué la maltrataste? Ella no tenía nada que ver con tus planes. Los ojos de Valeria se endurecieron. Esa niña siempre fue un obstáculo, siempre recordándome que yo era la segunda opción, que nunca podría reemplazar a su preciosa madre, sus constantes preguntas sobre Elena, su negativa a aceptarme. Se volvió irritante. Es una niña de 6 años. Es una niña manipuladora que sabía exactamente cómo mantenerte alejado de mí emocionalmente.
Alejandro miró a su hija, que había estado escuchando parte de la conversación desde la protección de Carmen. Los ojos de Sofía estaban llenos de lágrimas, pero también había algo más: alivio. El alivio de que finalmente alguien hubiera escuchado su verdad. En ese momento, el sonido del timbre interrumpió la tensión en la habitación. Carmen se acercó a la ventana y miró hacia afuera. «Señor Alejandro, es la policía». Valeria se tensó inmediatamente. «¿La policía? ¿Por qué?» «Los llamé», dijo la señora García, apareciendo en la entrada de la sala. «Después de lo que vi esta mañana, y después de escuchar los gritos de la conversación desde afuera, decidí que era hora de que las autoridades intervinieran». Alejandro se volvió hacia Valeria. «Se acabó, Valeria, todo se acabó». «No puedes hacer esto», dijo ella, pero por primera vez su voz mostró pánico real. «Si me denuncias, haré públicos todos esos documentos. Arruinaré tu reputación, tu empresa». «Hazlo», respondió Alejandro con una calma que lo sorprendió a él mismo. «Prefiero perder todo mi dinero antes que permitir que lastimes a mi hija un día más». Los oficiales de policía entraron a la habitación, y Alejandro se dirigió hacia ellos con los dibujos de Sofía y toda la evidencia que había recopilado. Mientras explicaba la situación, mantuvo a su hija cerca, protegiéndola con su presencia. Valeria intentó usar una última carta. «Oficial, este hombre me está acusando falsamente. Está tratando de deshacerse de mí porque descubrí que está evadiendo impuestos. Pero los dibujos de Sofía, el testimonio de Carmen, las declaraciones de los vecinos y la evidencia del maltrato emocional eran demasiado sólidos». Cuando los oficiales le pidieron a Valeria que los acompañara para hacer una declaración formal, ella finalmente se quebró. «Todo esto es culpa de esa niña», gritó mientras la escoltaban hacia la puerta. «Si no hubiera sido tan difícil, nada de esto habría pasado». Esas palabras fueron lo último que Alejandro necesitó escuchar para confirmar que había tomado la decisión correcta. Mientras la puerta se cerraba detrás de Valeria, se arrodilló junto a Sofía y la abrazó fuertemente. «Se acabó, mi amor», le susurró al oído. «Ya se acabó todo». Las siguientes semanas pasaron como un torbellino de procedimientos legales, reuniones con abogados y sesiones con psicólogos infantiles. La historia había salido en los periódicos locales. Magnate inmobiliario descubre traición familiar y maltrato infantil. Pero Alejandro había hecho todo lo posible para proteger la identidad de Sofía, manteniendo a los medios alejados de su hija. La pequeña había comenzado terapia con la doctora Patricia Morales, una psicóloga especializada en trauma infantil. Las primeras sesiones habían sido difíciles. Sofía se mostraba retraída, temerosa de expresar sus verdaderos sentimientos por miedo a meter en problemas a alguien más. Pero gradualmente, con la paciencia infinita de la doctora Morales y el apoyo constante de su padre, comenzó a abrirse. Una tarde lluviosa de octubre, Alejandro esperaba en la sala de espera del consultorio mientras Sofía tenía su sesión semanal. Había tomado una licencia temporal de su empresa para dedicarse completamente a la recuperación de su hija. Ricardo Maldonado había intentado aprovechar su ausencia para sabotear algunos contratos importantes, pero el equipo legal de Alejandro había logrado exponer la información robada y las prácticas desleales, resultando en una investigación que había puesto a Maldonado en serios problemas legales. «Señor Mendoza», la doctora Morales abrió la puerta de su consultorio. «¿Podría acompañarnos? Sofía tiene algo que quiere compartir con usted». Alejandro entró al consultorio lleno de juguetes coloridos y dibujos infantiles en las paredes. Sofía estaba sentada en una pequeña mesa, con crayones esparcidos frente a ella y una hoja de papel que había estado dibujando. «Hola, papá»,
dijo Sofía con una sonrisa más brillante de la que había visto en meses. «Mira lo que dibujé hoy». Alejandro se acercó y miró el dibujo. Esta vez, en lugar de las imágenes oscuras y aterradoras de los cuadernos anteriores, había dibujado una casa con un jardín lleno de flores. En el jardín había dos figuras, un hombre alto y una niña pequeña, ambos sonriendo. En el cielo había una figura femenina rodeada de nubes y estrellas. «¿Quién es esta?», preguntó Alejandro señalando la figura en el cielo. «Es mamá», respondió Sofía con naturalidad. «La doctora Patricia me explicó que mamá está en el cielo cuidándome, pero que eso no significa que ya no sea parte de nuestra familia. Ella siempre va a ser mi mamá, incluso si no puede estar aquí conmigo». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Durante toda la situación con Valeria, había temido que el trauma hubiera dañado la conexión especial que Sofía tenía con los recuerdos de Elena. La doctora Morales sonrió suavemente. «Sofía ha estado trabajando mucho para entender que el amor no se va solo porque las personas no estén físicamente presentes. Y también ha estado aprendiendo que no fue su culpa lo que pasó con Valeria». ¿Sofía pensaba que fue su culpa? Muchos niños que experimentan maltrato creen que de alguna manera lo provocaron, explicó la doctora. Sofía pensaba que si hubiera sido mejor, si no hubiera preguntado por sus juguetes o por las fotos de su mamá, Valeria no se habría enojado con ella. Alejandro se arrodilló junto a su hija. «Mi amor, ¿entiendes ahora que nada de lo que pasó fue tu culpa?». Sofía asintió. «Sí, papá. La doctora Patricia me explicó que los adultos son responsables de controlar su enojo, no los niños. Y me dijo que está bien sentir tristeza por mamá y que está bien querer conservar sus cosas». «Muy bien», dijo Alejandro, besando la frente de su hija. «Y quiero que sepas que vamos a recuperar todas las cosas de mamá que Valeria escondió. He contratado a unas personas para que las busquen». Los ojos de Sofía se iluminaron. «Incluyendo mi osito Teddy, especialmente tu osito Teddy». Esa noche, mientras regresaban a casa, Sofía le hizo una pregunta que Alejandro había estado esperando, pero temiendo al mismo tiempo. «Papá, ¿Valeria va a volver?». Alejandro detuvo el automóvil en un semáforo en rojo y se volvió hacia su hija. «No, mi amor. Valeria no va a volver nunca más. Los jueces decidieron que no puede acercarse a nosotros». «¿Y estás triste?». La pregunta lo sorprendió por su madurez. «¿Quieres que sea honesto contigo?». «Sí. Me siento triste porque pensé que Valeria nos quería de verdad, pero resultó que solo estaba pretendiendo. Pero no me siento triste de que se haya ido, porque ahora puedo protegerte mejor». Sofía permaneció en silencio por un momento. «Yo tampoco estoy triste de que se haya ido, pero sí estoy triste de que fuera tan mala. Hubiera sido bonito tener una nueva mamá que fuera buena». Las palabras de su hija le partieron el corazón, pero también le dieron esperanza. A pesar de todo lo que había pasado, Sofía aún tenía capacidad para soñar con amor y familia. «Tal vez algún día conoceremos a alguien especial», dijo Alejandro cuidadosamente. «Pero por ahora, tú y yo estamos bien juntos, ¿no te parece?». «Sí, papá. Estamos muy bien juntos». 2 semanas después, los investigadores privados que Alejandro había contratado lograron rastrear muchas de las pertenencias que Valeria había escondido o donado. Para su sorpresa, no las había donado a caridades como había afirmado, sino que las había vendido a tiendas de segunda mano, aparentemente para obtener dinero extra para financiar sus encuentros con Ricardo Maldonado. La tarde en que recuperaron las cosas fue emocionalmente intensa. Alejandro había preparado cuidadosamente a Sofía para el momento, trabajando con la doctora Morales para asegurar que fuera una experiencia positiva y no traumática. Cuando abrieron la primera caja, lo primero que apareció fue el osito Teddy,
un poco más gastado pero intacto. Sofía lo abrazó fuertemente contra su pecho. Y por primera vez en meses, Alejandro la vio llorar lágrimas de alegría en lugar de tristeza. «Teddy», susurró contra el pelaje del oso, «te extrañé tanto». En las siguientes cajas encontraron las fotografías enmarcadas de Elena, algunas joyas que Elena había guardado especialmente para Sofía y varios juguetes que tenían valor sentimental. También encontraron algo que Alejandro no sabía que existía, una caja de cartas que Elena había escrito para Sofía antes de su partida, etiquetadas para diferentes edades y ocasiones especiales. «¿Qué son estas, papá?», preguntó Sofía, sosteniendo una carta marcada, para Sofía en su 7º cumpleaños. Alejandro tomó la carta con manos temblorosas. Elena había sabido que su tiempo se acababa y había preparado estos regalos para el futuro. «Son cartas de mamá para ti, para que las leas cuando seas más grande. ¿Puedo leer una ahora?». Alejandro miró la colección de cartas y encontró una marcada «Para cuando extrañes a mamá». «Esta podemos leerla juntos». Se sentaron en el sofá de la sala. Sofía acurrucada contra su padre, mientras él abría cuidadosamente el sobre. La letra familiar de Elena llenó sus ojos de lágrimas. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esta carta, significa que me extrañas mucho. Quiero que sepas que yo también te extraño, incluso desde donde estoy ahora. Cada vez que veas una estrella brillante, piensa en mí, porque estaré brillando para ti. Cada vez que sientas el viento suave en tu cara, es mi beso desde el cielo, y cada vez que papá te abrace fuerte, recuerda que mis brazos también están rodeándote. Eres la niña más valiente y hermosa del mundo, y estoy muy orgullosa de ser tu mamá. Cuida de papá por mí, y déjalo que te cuide a ti. Los amo infinitamente». Ambos lloraron mientras leían la carta, pero eran lágrimas de sanación, de conexión, de amor que trasciende la separación física. «Mamá sabía que la íbamos a extrañar», dijo Sofía finalmente. «Sí, mi amor, y también sabía cuánto la íbamos a amar siempre». Esa noche, después de que Sofía se durmiera abrazando a Teddy en su cama, Alejandro se sentó en su estudio y reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había perdido a Valeria. Había casi perdido su empresa. Había enfrentado la traición más dolorosa de su vida, pero había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado la confianza de su hija y había aprendido a escuchar realmente lo que ella necesitaba. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su hermana Isabela, quien vivía en otra ciudad pero había estado siguiendo toda la situación. «¿Cómo están?», preguntó Isabela. «Mejor», respondió Alejandro honestamente. «Sofía está en terapia, está sanando. Y yo estoy aprendiendo a ser el padre que debía haber sido desde el principio». «No seas tan duro contigo mismo, Alejandro. No podías saber lo que Valeria estaba haciendo. Pero debía haber escuchado más a Sofía, debía haber estado más presente. Lo importante es que ahora estás presente, y por lo que me cuentas, Sofía está floreciendo». Era verdad. En las últimas semanas, Sofía había comenzado a reír más, a hacer preguntas sobre el colegio, a mostrar interés en actividades que había abandonado durante los meses con Valeria. Incluso había comenzado a hablar sobre hacer nuevas amistades. «Isabela», dijo Alejandro después de una pausa, «¿crees que algún día podamos ser una familia completa otra vez?» «Ya son una familia completa, Alejandro. Tú, Sofía y todos los recuerdos hermosos de Elena. Cualquier persona que se una a su familia en el futuro será una adición a algo que ya está completo, no alguien que viene a llenar un vacío». Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro. Por primera vez en años, se sintió en paz con su vida, con sus decisiones y con el futuro que él y Sofía construirían juntos.
6 meses después del día que cambió sus vidas para siempre, la mansión de los Mendoza había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo: la calidez de un verdadero hogar. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas del comedor, iluminando una escena que habría sido imposible de imaginar durante los días oscuros con Valeria. Alejandro estaba en la cocina, intentando preparar panqueques con forma de dinosaurio para Sofía. Sus habilidades culinarias habían mejorado considerablemente en los últimos meses, aunque aún estaba lejos de ser un chef experto. El sonido de la risa cristalina de su hija llenaba la habitación, mientras ella le daba instrucciones desde su silla en la mesa del desayuno. «No, papá, los cuernos del Triceratops van así», dijo Sofía, haciendo gestos con sus manos pequeñas, «y necesita una cola más grande». «Está bien, jefa», respondió Alejandro con una sonrisa, intentando seguir las detalladas instrucciones de su hija de 7 años. Su cumpleaños había sido la semana anterior, una celebración íntima pero llena de alegría, muy diferente a las celebraciones forzadas y elegantes que Valeria solía organizar. Carmen entró a la cocina con una sonrisa, llevando el correo de la mañana. «Buenos días, señor Alejandro, señorita Sofía». «Buenos días, Carmen», respondió Sofía alegremente. «Papá está haciendo dinosaurios para el desayuno». «Veo eso», dijo Carmen con diversión. «Y debo decir que están mejorando mucho». Alejandro había tomado la decisión de trabajar desde casa la mayoría de los días, delegando más responsabilidades en su equipo y usando la tecnología para manejar su empresa remotamente. Su prioridad ahora era estar presente para Sofía, algo que había aprendido de la manera más difícil posible. «Papá», dijo Sofía mientras desayunaban, «¿recuerdas que hoy es el día de llevar a los padres al colegio?» «Por supuesto que lo recuerdo». «Vamos a hablar sobre tu proyecto de ciencias, ¿verdad?» Sofía asintió entusiasmada. «Sí, el volcán que hicimos juntos. La maestra dice que es el mejor de toda la clase». El proyecto del volcán había sido idea de Sofía, pero habían trabajado en él juntos durante las tardes, creando recuerdos que Alejandro atesoraría para siempre. Era el tipo de actividad simple pero significativa que había perdido durante los años en que había estado demasiado enfocado en el trabajo. Cuando llegaron al colegio de Sofía, Alejandro notó inmediatamente la diferencia en cómo su hija se comportaba. Caminaba con confianza, saludaba a sus amigos con genuina alegría y no mostraba ninguna de las señales de ansiedad que habían caracterizado sus últimos meses con Valeria. Señor Mendoza, la maestra de Sofía, señorita Rodríguez, se acercó con una sonrisa. «Es maravilloso ver el progreso que Sofía ha hecho. Ha florecido completamente este año. Ella es una niña increíble», respondió Alejandro, observando cómo Sofía explicaba su proyecto de volcán a un grupo de compañeros fascinados. «La transformación ha sido notable. Al principio del año escolar estaba muy retraída, pero ahora es como si hubiera recuperado su luz interior». Durante la presentación de Sofía, Alejandro no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y melancolía. Elena habría estado tan orgullosa de ver a su hija brillar de esta manera, pero ya no sentía que esa melancolía fuera destructiva. Ahora era una dulce conexión con los recuerdos hermosos que siempre tendría. Después del evento escolar, padre e hija fueron al parque donde Elena solía llevar a Sofía cuando era más pequeña. Se había convertido en una tradición semanal para ellos, un momento para hablar, jugar y simplemente disfrutar de la compañía del otro. «Papá», dijo Sofía mientras se balanceaba, «¿crees que mamá puede verme desde el cielo?» Era una pregunta que había hecho varias veces, y Alejandro siempre respondía con honestidad. «Creo que mamá te ve de alguna manera especial que no entendemos completamente, pero sé que estaría muy orgullosa de la niña valiente e inteligente que eres».
A veces siento como si estuviera conmigo, dijo Sofía thoughtfully, especialmente cuando estoy triste o asustada. Es como si me diera un abrazo invisible. Eso suena muy especial, mi amor. ¿Y tú? ¿También sientes a mamá a veces? Alejandro empujó suavemente el columpio. Sí, especialmente cuando te veo hacer algo que me recuerda a ella, como tu sonrisa o la forma en que arrugas la nariz cuando estás concentrada. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Sofía hizo una observación que sorprendió a Alejandro por su madurez. Papá, ¿sabes qué he aprendido con la doctora Patricia? ¿Qué has aprendido? Que las familias pueden ser diferentes. Algunas familias tienen mamá y papá, otras solo tienen mamá o solo papá, y algunas, como la nuestra, tienen papá y los recuerdos hermosos de mamá, y todas están bien. Alejandro sintió que su corazón se hinchaba de amor y admiración por su hija. Esa es una lección muy sabia, Sofía. Y también aprendí que está bien estar triste a veces. Y está bien estar feliz también. Y que puedo extrañar a mamá y al mismo tiempo estar contenta con nuestra vida ahora. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Alejandro se sentó en su estudio y abrió su laptop. Durante los últimos meses, había estado escribiendo un diario, documentando el proceso de sanación de ambos, las lecciones aprendidas y los momentos preciosos que habían compartido. Su terapeuta le había sugerido la escritura como una forma de procesar sus emociones y reflexionar sobre su crecimiento personal. Lo que había comenzado como ejercicios terapéuticos se había convertido en algo más, un legado de lecciones para él mismo y posiblemente para otros padres que pudieran enfrentar situaciones similares. Escribió esa noche. Día 180 después del despertar. Hoy Sofía presentó su proyecto escolar con una confianza que me llenó de orgullo. Pero más que eso, me di cuenta de que ya no veo nuestro futuro como algo que necesita ser arreglado o completado. Veo nuestro presente como algo hermoso y completo en sí mismo. Sofía está sanando, yo estoy sanando, y estamos construyendo algo nuevo sobre la base sólida del amor que compartimos. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Sofía apareció en el umbral, abrazando a Teddy y frotándose los ojos somnolientos. «¿No puedes dormir, mi amor?» «Tuve un sueño hermoso con mamá», dijo Sofía acercándose. «Quería contártelo». Alejandro la alzó y la sentó en su regazo. «Cuéntame». «Soñé que mamá estaba en un jardín muy grande lleno de flores de todos los colores. Y me dijo que estaba muy orgullosa de cómo estamos cuidándonos uno al otro. También dijo que está bien que seamos felices, que eso no significa que la olvidamos». «¿Qué más te dijo?» «Me dijo que algún día, cuando yo sea mayor, voy a ayudar a otros niños que estén tristes como yo estaba, y que tú vas a ayudar a otros papás a escuchar mejor a sus hijos». Las palabras de Sofía resonaron profundamente en Alejandro. Durante las últimas semanas, había estado considerando usar su experiencia para ayudar a otras familias, tal vez estableciendo una fundación o programa de apoyo. ¿Te gustaría ayudar a otros niños cuando seas mayor? Sí, papá. Quiero decirles que no es su culpa cuando los adultos son malos con ellos, y que está bien pedir ayuda. Al día siguiente era sábado, y habían planeado algo especial. Iban a plantar nuevas flores en el jardín, donde Elena solía cultivar sus rosas. No para reemplazar los recuerdos, sino para crear nuevos junto a los antiguos. Mientras trabajaban juntos en la tierra, Sofía haciendo agujeros pequeños con su palita de jardín y Alejandro plantando las semillas, hablaron sobre sus planes para el futuro. «Papá, ¿crees que cuando sea grande voy a tener mi propia familia?» «Si eso es lo que quieres, mi amor. Pero recuerda que las familias pueden ser de muchas formas diferentes». «Lo sé. Y si tengo hijos,
Voy a asegurarme de escucharlos siempre, como tú has aprendido a escucharme a mí. Esa es una promesa muy importante. Y también les voy a contar sobre su abuela Elena, para que sepan que el amor no se acaba nunca, incluso cuando las personas no están con nosotros físicamente. Mientras el sol se ponía ese día, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, Alejandro y Sofía se sentaron en el jardín admirando su trabajo. Las pequeñas plantas se veían frágiles pero llenas de promesa, exactamente como ellos se sentían, vulnerables pero esperanzados, reconstruyéndose pero más fuertes que antes. ¿Sabes qué, papá?, dijo Sofía, recostándose contra el hombro de su padre. ¿Qué? Mi amor, creo que vamos a estar bien. Tú, yo, los recuerdos de mamá y todas las aventuras que nos esperan. Yo también lo creo, Sofía, yo también lo creo. Mientras las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno, ambos supieron que habían encontrado algo que Valeria nunca había podido destruir: el amor incondicional entre un padre y su hija, fortalecido por la prueba más difícil y purificado por la verdad. Su historia de trauma se había transformado en una historia de supervivencia, sanación y renovación. Y aunque el camino había sido doloroso, los había llevado a un lugar de comprensión, conexión y esperanza que nunca habrían alcanzado de otra manera. ¿Te ha emocionado esta historia de amor, traición y redención familiar tanto como a nosotros? Queridos seguidores, si esta narrativa de Alejandro y Sofía ha tocado su corazón, si se sintieron identificados con la lucha de un padre por proteger a su hija, o si simplemente disfrutaron de cada giro dramático de esta telenovela moderna, necesitamos que se conviertan en parte de nuestra familia de suscriptores. Dale like a este video si lloraste con la reunión entre Sofía y su osito Teddy. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias que te harán vibrar de emoción, porque tenemos preparadas narrativas aún más impactantes que esta. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te emocionó? ¿Fue cuando Alejandro descubrió la verdad, la revelación de las cartas de Elena, o tal vez el proceso de sanación entre padre e hija? Pero eso no es todo. Si conoces a alguien que sea padre o madre, comparte esta historia, porque todos necesitamos recordar la importancia de escuchar verdaderamente a nuestros hijos. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando estas historias que llegan al alma. Cada like, cada comentario, cada suscripción nos motiva a buscar en lo más profundo del corazón humano para traerte las narrativas más conmovedoras. Ya eres parte de nuestra familia. Comenta Familia Unida, para que sepamos que estás aquí con nosotros en este viaje emocional. Nos vemos en la próxima historia, donde nuevamente exploraremos los misterios del corazón humano.